Muy buenas a todos, espero que estén bien. Estamos aquí en otro capítulo más de El Podcast, especial individual, una edición más del individual. Creo que es la tercera ya que hacemos. Hoy pues tenemos la compañía de Jason Sandoval, si no me equivoco, ¿verdad? Que es dentista y vamos a hablar un poquito sobre de la salud dental, los mitos que hay y un poco sobre la carrera. ¿Cómo se encuentra, caballero? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por invitarme. Y vamos a hablar un poco de eso, los mitos y ver bueno, no me gusta mucho hablar de mí, pero hablar un poco que mi trayectoria y por dónde voy, porque aún falta un montón y eso. Pero veamos, vos dices que aún falta un montón, pero la experiencia pues ha ido surgiendo ahí con las prácticas. Me imagino que ya has tenido bastante contacto con todo lo que es práctica profesional y extracciones y así. No, claro, a ver, de que bueno, actualmente estoy en el último año de carrera en odontología, de licenciatura en odontología, en la ULACIT. Y básicamente lo que estoy haciendo es terminar una serie de requisitos que nos ponen a todos los que se van a graduar en odontología. Nos ponen unos requisitos de ciertos tratamientos, como por ejemplo, usted tiene que hacer, qué sé yo, eh, 20 extracciones a lo largo de su estancia como estudiante. Entonces usted tiene que completar eso. Si a mí me faltan, si yo tengo, por ejemplo, 15, me hacen falta esas 5, ¿verdad? Ya todas las materias están completadas. Yo ya no regreso a la universidad para pasar ningún curso ni nada, es simplemente turnos clínicos. O sea, yo voy a la clínica y me devuelvo, nada de universidad ya, ¿verdad? Y pues como, como lo decía usted, o sea, yo tengo que hacer esos requisitos y a la vez pues vamos aprendiendo, ¿verdad? Y estamos con los especialistas y todo y vamos agarrando esa experiencia que, si bien es cierto, pues no es pues la totalidad, porque hoy es obvio que el campo, bueno, afuera es otro, bueno, no es que es otro mundo, sino es que hay gente o hay inclusive personas que se convirtieron en dentistas simplemente estando en la calle y Ujú. practicando o eran, qué sé yo, un discípulo de algún dentista que ya estuviera y ahí fueron aprendiendo. Entonces, la calle te da mucha más experiencia que la universidad. La universidad es apenas una pincelada, pero sí, claro que agarras confianza y mucha experiencia, ¿verdad? Haciendo Sí. esos tratamientos. Último año, ¿ya cuánto llevas ahí estudiando lo que es la odontología, ¿verdad? Sí, odontología, ¿cuánto ya? ¿Tres añitos? ¿Cuatro añitos? 4 años, yo creo que ya vamos para el quinto. Yo es que pierdo la cuenta, la verdad es que No, no, ya no después uno me... del séptimo ya no los cuenta. Sí, bueno, es que no me gusta mucho tampoco estresarme al Ujú. respecto. Y es como llevo un montón. Y, pero yo he tenido esta conversación con mis tatas muchas veces. Hemos conversado porque yo tengo un montón de compañeros, la gran mayoría son mayores que yo. Mayores, te estoy hablando de, tampoco rocos, pero le estoy hablando de que tienen 3, 4, hasta 5, 6 años más que yo. O sea, estamos hablando de gente de 28 años, 27 de media. Y esta es gente que viene, ya sea o de la UCR o de la Latina o de estas universidades, básicamente porque o se les dificulta ahí o piensan que es demasiado difícil el graduarse en esa universidad o no sé, no tengo muy claro bueno, cada uno tiene su motivo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se pasa a universidades, Ujú. es algo, bueno, que yo no esperaba ver tanto, pero sí, y bueno, la media, como le digo, la media de edad es bastante elevada, entonces yo no me preocupo mucho, yo me veo todavía uno de los jóvenes y de los que vienen, Bueno, o sea, tampoco vienen tanto, pero de los primeros eh, en la clínica, ¿verdad? Entonces no, 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 no me estreso tanto por pero eso. sí, sí, sí estás joven, weón. Y con 5 años ya sacando licenciatura, yo lo veo súper bien, la verdad. 20, vamos a ver el cálculo, si me acuerdo, 23 años puede tener Jason usted. Este año cumplo 23. Ay, no.
bueno, mal los cálculos, ¿ah? Eh, Pues no. no, pero sí, sí, está bastante bien. Hablemos un poco de la carrera o de lo que lo motivó un poco antes de entrar a la parte de los mitos y los Ujú. consejos y de la salud dental, sino que lo motivó a estudiar lo que era la odontología, digamos. Viste un diente y dijiste, esta es mi pasión. A ver, de hecho hay una anécdota bastante interesante al respecto porque eh, a mí siempre me ha gustado, yo siempre quise estar en el ámbito de la salud. Y mi papá fue el que me asesoró más que nadie. Él fue el que me dijo, ve que esta carrera está, ve que esta carrera está. Y él tiraba ciertos puntos, pues, bastante eh, claros, diría yo, porque me decía, por ejemplo, bueno, si vos vas a ser un doctor y vas a especializarte en tal cosa, recuerde que usted no va a tener vida social, va a estar 100% en el trabajo. Te van a llamar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y vas a tener que atender esto y lo otro. ¿Es un sacrificio? Pues sí. ¿Va a ser recompensado? También. ¿Vas a perder tiempo en familia? Pues también. Entonces, eh, siempre fue una conversación a lo largo de mi vida de muchas carreras en salud que mi tata pues, me comentaba. Y siempre odontología, bueno, yo era de los que iba al dentista y a mí me encantaba el sonido de las chuchas y de los utensilios y todo lo que utiliza, me encantaba desde carajillo. Y, y me gusta mucho el tema de la clínica, o sea, como lo tienen montado. Hay veces usted entra a una clínica, su sala de espera, el televisor, esto, lo otro. Hay unas que están súper bien montadas y son demasiado bonitas. Y luego ya la silla dental es súper cómoda y bueno, a mí me gustaba un montón. Y me entró en la cabeza pues ese gusto por la odontología. Ahora bien, la anécdota que te comentaba no es del todo bonita, sino que es más que nada como un poco más de una mala experiencia, porque yo utilicé frenillos cierto tiempo, ¿verdad? Después de los frenillos, fui bueno, no me los habían quitado todavía, pero fui al dentista para una cita de control y una vez y me dijeron, tiene cierta pieza que hay que ponerle un frenillo, pero está muy atrás, no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, mi mamá dijo, bueno, pues vamos. Cuando fuimos, estaba un odontólogo que venía a hacer la cirugía, no era mi dentista, no era el ortodoncista, ¿verdad? Era el que venía a hacer la cirugía. Supongo que era un maxilofacial o algo así. Pues resulta que me trató de lo peor. Yo creo que en la vida me han tratado tan mal en algún ámbito, digamos, de salud como de lo que sea. Pero Pero en trato o al momento de la cirugía. el MAE llegó, era un odontólogo, era como gordillo, chiquitillo. Él llegó y lo primero que dijo fue, bueno, lo primero que estaba haciendo era como vacilar con el otro odontólogo y, y hablaban solo del último partido que había pasado. Yo ni fútbol veía en ese momento, entonces no sabía de qué me estaban hablando, pero bueno, de qué estaban hablando. Pero solo es como estaban literalmente en una conversación de recreo, de patio, entre amigos, pero así. A ver, yo no le veo tampoco nada malo, pero él venía demasiado relajado y ese procedimiento costaba bastante por la localización en la que estaba. La pieza estaba muy atrás, entonces verla es muy difícil y ponerle un frenillo aún más. Entonces, él lo hacía toda la fuerza. Llegó un punto donde con anestesia y todo, me agarraban el labio y me lo jalaban hasta atrás, que usted hubiera visto la foto que me tomó mi mamá a los 2 días de que me hicieran eso. Yo tenía todo esto roto, parecía yo, no sé, como de este lado el guasón, literal, pero roto, roto, roto del jalonazo que el madre me metía. Y yo de ese dolor, es que con anestesia y todo, o sea, me dolía Sí. y el madre me decía, si le duele, levante la mano, o sea que
un montón de cosas, digamos, como si le dolía, avíseme. Y yo avisaba y avisaba y avisaba y no hacía nada. Y llegó un punto donde a la tercera, cuarta vez que yo dije, que yo levanté la mano o intenté hablar, yo dije, pare. O sea, yo no lo dejé más trabajar. Le dije que entrara mi mamá y se lo juro, fue la primera vez que yo le dije una mala palabra a alguien de frente a esa edad, ¿verdad? Yo no sé si, a ver, con todo el respeto a la palabra, ¿verdad? No sé si yo le, pero es que de verdad yo estaba como siendo un carajillo, me salió esa ira de dentro y que yo nunca le he dicho, o sea, yo no soy de decirle a nadie, menos en la cara, a nadie, no tengo problemas con nadie, pero yo recuerdo haberle dicho, no sé si maldito o algo, pero era de esa ira acumulada durante toda la cirugía, de que no me estuviera escuchando. Y bueno, esa mala experiencia, al final no sé por qué la tomé, bueno, ya es cuestión de cómo soy, pero la tomé como motivación más que algo malo, ¿verdad? Sí, yo lo veía así como, quiero llegar algún día a ser un dentista y no atender a la gente así, porque de verdad que fue una experiencia súper mala y no, y siento que se puede hacer mucho mejor, o sea, el trato puede ser aún más ameno, ¿verdad? Y yo creo que esas son las experiencias, porque el trabajo de un dentista es básicamente eso. Ellos creen que es muy de manipular cosas y muy de ser, digamos, es como trabajar en construcción. Usted tiene que hacer tal y tal cosa. Entonces ellos llegan y lo hacen, ¿verdad? Pero estás trabajando con personas, no estás trabajando haciendo una casa, no estás con objetos, son personas. Entonces el tiene que ser siempre diferente, siempre. Un trato que él no tuvo conmigo, al parecer. Entonces, es cuestión de agarrar las cosas así, con motivación, y yo creo que eso fue lo que me llevó a estudiar esto. También, Bueno, pues por supuesto, motivación de mis papás, ¿verdad? Ellos siempre eran como, sí, la odontología es muy buena carrera, etcétera. Entonces, pues esas son las razones. bueno, tocaste un punto muy, muy importante ahí, bueno, y la razón por la cual creo que es más que razón, es como una excusa, ¿ah? Porque a las personas no nos gusta ir a los médicos en general, a lo que tenga que ser ámbito de salud en general, como que a las personas les da miedo como ir y que les digan algo malo. Ujú. Este, que más bien debería ser al revés. Si nos va a decir algo malo, hay que ir, ¿verdad? O sea, al final de cabo es nuestra salud, Exacto. pero como que la mentalidad a veces es como, madre, no voy porque de qué miedo que el doctor me diga que tengo un diente malo. O sea, pues es importante, pero, Ujú. pero muchos se meten o se agarran la excusa de que los dentistas son crueles, ¿sabes? Que ese es uno de los mitos, que voy a ir a sufrir, que me va a doler, que me hagan una limpieza, que me van a tratar mal, que me van a meter como toda la mano en la boca y me va a dejar todo dolorido la parte de la mandíbula o los músculos de la cara. Entonces, ¿qué tan de cierto hay que todos son así? Porque obviamente yo he ido como a 4 dentistas diferentes y no, el trato siempre ha sido muy bueno, pero Ujú. ¿y qué tan cierto es que todos los procesos clínicos o todos los procesos dentales llegan a doler mucho después o durante el proceso? A ver, para mí es completamente falso, porque yo era de los que pensaba, bueno, es cuestión de que se lleva ese mito por años y años, y a todo el mundo se lo dicen, pero uno que lo estudia y que está ahí presente, pues se da cuenta que no es la gran cosa. A ver, a todos nos han sacado sangre, a todos. Y para mí, el único dolor que uno debería tener, y te estoy hablando dolor, la palabra ahí agarrada con pinza, ¿verdad? Pero el único momento donde tal vez te va a doler es el momento de la punzada de la anestesia. Después de eso, si el dentista es bueno, como debería, y que eso es súper sencillo, como debería ser, el procedimiento no va a doler en absoluto. Y luego, para,
para hacer que, digamos, que el paciente no sufra después del procedimiento, simplemente se le mandan los medicamentos necesarios para que no sufra, ya sea que haya que mandarle algún antibiótico, por supuesto, un antiinflamatorio. Se recomiendan muchos inyectables y eso va a hacer que no le duela después para cuando se le baje la anestesia, ¿verdad? Dependiendo de, obviamente, si el procedimiento es mucho más grande o mucho más pequeño, ¿verdad? Pero muchos pacientes llegan simplemente para que les calcen una muela y hay que ponerles una anestesia para que no les duela porque viene la pieza súper careada o etcétera, etcétera, donde ya la caries está en el nervio y por supuesto que te está doliendo porque la caries está ahí, pues hay que anestesiar para que cuando yo quite esa caries no le duela aún más, porque estamos manipulando y quitando todo eso malo, ¿verdad? Y hay que ponerlo. Eso es todo lo que tiene que doler, literal. O sea, es todo, porque el procedimiento en sí no duele, no es nada súper invasivo. Nosotros no estamos trabajando, no es que, para mí yo siento que los pacientes piensan que van a llegar a la cita y, y se va a sentar en la silla dental y el odontólogo va a entrar y va a traer un cuchillo, le va a partir, no sé, le va a hacer 4 cortes y yo qué sé, o sea, no es que no, son súper pequeñas las cosas en las que nosotros trabajamos. A veces son puntos de caries muy pequeños, hay veces que sí, pues la caries es súper grande, pero primero empieza por un descuido del paciente, ¿verdad? Que eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, no es mi culpa que esa pieza venga así. Eh, y la manera de tratarlo es, anestesia, quitamos y sellamos, eso es todo. Pero bueno, hay pacientes que tienen, no sé, alguna perspectiva como si fueran carniceros o algo así. Y yo siempre les digo a mis pacientes al menos, si se han sacado sangre, no le tengan miedo al dentista. Es literalmente eso. Y hay veces que ni siquiera hay que anestesiar. Entonces, obviamente, una limpieza. Yo no anestesio a nadie. O qué sé yo. O inclusive hay algunos casos donde tampoco hay que anestesiar porque son demasiado pequeños. Entonces, pues pasa eso y no es nada del otro mundo. Es simplemente la perspectiva. Hay gente que sí, que le tiene miedo a las inyecciones. Pero eso más que miedo al dentista, es miedo a la inyección. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Alguna vez le ha ¿Entiendes? llegado a alguien así, pero demasiado asustado, que usted lo ve pálido, que dice, se me va a desmayar? O sea, si no se me calma, se me va a desmayar. A ver, mm, ah, pues sí, pero no a mí exactamente. Yo estuve atendiendo una muchacha hace poco para una cirugía de un supernumerario que ella tenía. Entonces tuvimos que entrar, esta sí era cirugía, y tuvimos que pues anestesiarla y todo. Y ella era súper miedosa. No sé si era con las inyecciones o bueno, yo creo que en general, ella me decía que en general, pero era una paciente que venía por parte de mi compañero. Entonces no era mía, o sea, no era mi paciente, pero yo estaba ahí asistiendo. Entonces, pero sí, esa paciente venía súper nerviosa y había que chinearla de una manera. Traíamos al doctor para que le dijera, por ejemplo, que no, nos lo vamos a chinear, esto y lo otro, le vamos a cuidar muy bien, va muy bien y todo, porque hay que hablarles así a los pacientes como si fueran bebés para que estén un poco más tranquilos, porque la verdad es que todo salió súper bien y no pasó nada, ¿verdad? Y en la clínica pasó algo que pues yo creo que todos los estudiantes lo van a recordar. Fue para un compañero mío que al parecer llegó un paciente, venía súper nervioso y el paciente empezó a convulsionar en la silla, apenas se sentó y yo creo que sacó la anestesia o la jeringa o no sé qué fue lo que sacó mi compañero y el paciente empezó a convulsionar. Cuando pasa eso, porque puede pasar, pasa donde son tantos los nervios, ¿verdad? Que el paciente empieza a convulsionar y las convulsiones, a ver, hay que tomárselas con seriedad, pero tampoco hay que alarmarse, ¿verdad? Porque no es algo como que no se puede arreglar. Y, y hubo una mala acción por parte de una de las doctoras que empezó a gritar. Entonces, pues eso se va a recordar
ahí lo recordaremos porque el paciente estaba convulsionando, el estudiante estaba ahí a la par y la doctora llegó y dijo, Alonso, ¿pero qué hiciste? No sé qué, y le empezó a gritar y yo, vea, a mí me hacen eso y yo creo que me salgo, o sea, me salgo, no quiero volver a vivir eso y, y tengo que ser que, o sea, eso tiene que ser de las peores experiencias que esa persona tuvo y la doctora tiene que admitir que fue mala acción de ella, porque ella tiene que llegar y con toda la tranquilidad del mundo atender al paciente, tomar las medidas que tiene que tomar, ya sea llamar a emergencias o no, darle algo si hay que dárselo, bueno, pero hizo totalmente lo contrario, ¿verdad? Buscar culpables, que qué fue lo que hizo y gritar, que es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Pero sí, o sea, llegan pacientes hasta ese extremo, pero te estoy hablando, Pierre, ese ha sido un paciente en los 4 años que he estado yo ahí, ya casi para 5, Sí, de los muchos, muchos, sí, muchos que llegan. Entonces, sí, son casos especiales. Por eso te preguntaba si tenía alguna anécdota o algo por el estilo, porque siempre hay una persona que va con mucho nervio o incluso si tiene fobia. Vos dices que lo que más duele son las inyecciones. De, pues si le tiene fobia a las inyecciones, pues más bien lo que más le va a asustar va a ser el inicio de la cirugía. Cuando, cuando, exactamente. cuando hablamos de cirugía, estamos hablando ya cuando se tiene que hacer algún corte en la parte de la encía o exactamente a qué nos referimos, porque, bueno, yo ya sé a qué se refiere en cirugía, pero cuando me dijeron cirugía, la parte de la cordal, uno como Mm, ignorante, yo me acuerdo que, no, es que me van a abrir aquí, o sea, o me van a abrir el eh, cachete, o no sé, o sea, cualquier tontera, no tenía muy sí, bien ese concepto, tal vez lo tenía como, no sé, satanizado o mucha preocupación. ajá. Pues sí, a veces, digamos, el término de cirugía viene más que nada cuando nosotros tenemos que ya sea entrar a hueso o hacer incisiones muy grandes en tejidos. Eh, bueno, muy grandes. O hacer incisiones, pues, importantes en tejidos, ¿verdad? Entonces, de eso se basa. Por ejemplo, ¿por qué nosotros llamamos cirugía de cordal a la cirugía de cordal? Porque hay que quitar hueso para sacar la cordal. Si no, no puede salir. Eh, para crear espacio, ¿verdad? Por ejemplo, la que le hicimos a esa señora que te dije que estaba nerviosa, nosotros tuvimos que entrar desde el paladar, ¿verdad? Para sacar una pieza extra que ya tenía. Era súper pequeña, pero había que quitar hueso, levantarle el paladar, quitar el hueso y sacar esa pieza. Ese es de ahí viene, de términos que o sea, se exceden a los tratamientos comunes, no es una calza, no es una limpieza, no son cosas pequeñas, sino ya es algo invasivo que va a tener una repercusión en el organismo, ¿verdad? Que esa lesión pues va a tener que sanar, ya sea por primera o segunda intención, ¿verdad? Esto de primera y segunda intención es ya sea porque, digamos, nosotros cerramos con sutura y, y eso pues sana, o segunda intención es cuando se deja una herida hasta cierto punto abierta y el cuerpo, ella sola, pues la cierra, ¿verdad? De ahí viene más o menos el término de cirugía. Y sí, sí, suena bastante sencillo, ¿verdad? La, el proceso. Eh, Me dices que ya quinto año, ¿verdad? Ya vamos para afuera, que ya casi. Después de, digamos, en Exactamente. la parte de odontología, una vez que finalizas la parte de licenciatura, pues hay especializaciones, me imagino, o cómo se ramifica en este caso cuando, bueno, la parte de la odontología. Pues sí, de hecho hay muchas especialidades que la gente confunde como si fuera, en vez de llamarlo odontología, le llaman ortodoncia o cosas así. Ok. Eh, hay especialidades como la ortodoncia, que es especializarse en aparatos para la reorganización de la sonrisa, ¿verdad? Y así como muchas otras, hay endodoncia para especializarse en tratamientos de nervio, periodoncia para tratar el sarro dental y cirugía de encías y tratar básicamente la encía, prostodoncia para hacer lo que viene siendo coronas, puentes,
incrustaciones, prótesis, todo este tipo de restauraciones, ¿verdad? Y, y entre ellas muchas más, inclusive usted puede estudiar para o especializarse en radiología nada más para atender, digamos, el tema de las radiografías y solamente eso. Y como ella es un montón, ¿verdad? Es que hay muchas especialidades, ¿verdad? Y sí, uno toma, pues, después de graduarse, pues uno puede entrar a la especialidad. Mas, sin embargo, yo creo que no sé si lo haré inmediatamente, o sí o no. Todavía tengo que valorarlo, pero quiero también trabajar cierto tiempo como odontólogo general y adquirir un poco más de experiencia y luego ya entrar a la especialidad si así ¿Cuál, lo deseo, ¿verdad? cuál especialidad es la que llama la atención ahorita mismo? Pues la verdad es que no esperaba que me gustara tanto, pero yo creo que la cirugía me está gustando mucho. Y no solo la cirugía, sino la ortodoncia también me gusta mucho. El darle un cambio de sonrisa a los pacientes me gusta un montón, me gusta mucho y eso se lo dan los ortodoncistas. A ver, siempre van a haber casos de jovencillos que necesitan, como yo lo fui, que necesitan frenillos y les cambian totalmente la sonrisa, ¿verdad? Simplemente con ponerles frenillos. Ok, Ujú. perfecto. Suena, suena muy cool. Bueno, yo realmente había sido uno de los jóvenes que siempre le había tenido mucho miedo al dentista, especialmente porque siempre hay pinchonazos en la boca y realmente, pues, eso es una de las cosas que menos me Ah, gusta de la odontología, ¿verdad? Porque no me gustan las inyecciones. Pero, uno termina yendo ahí por malas prácticas, ¿verdad? De higienes en la casa. ¿Qué consejos? Porque siempre está el típico consejo de lavarse los dientes 3 veces al día o cada vez que se come y no se va a ingerir nada más durante el día. exacto. Qué consejos de salud, así como importantes, usted piensa que debería de saber cada persona en la casa? A ver, yo diría que hay bastantes, pero si tuviera que elegir entre los mejores consejos, yo sé que es muy difícil, pero para las personas que no son adictas al cigarro y simplemente lo hacen por moda o por lo que sea, espontáneamente, evitar el cigarro porque es de las cosas más dañinas que hay para la cavidad bucal. La cantidad de repercusiones que tiene fumar en la boca es increíble. O sea, los peores pacientes que nosotros tenemos son los que fuman, ¿verdad? Porque se nos dificulta. Hay pacientes que inclusive hay que decirles, no los podemos atender, porque si yo le hago esto a usted hoy, no le garantizo que en una semana se le quede ahí, porque usted va a perder hueso conforme vaya fumando y el hueso lo pierde, o sea, el hueso baja progresivamente mientras más usted fuma y pues nosotros no podemos trabajar en eso, ¿verdad? Entonces, ese sería el primero, pues sí, evitar el cigarro si se puede. Este, número dos, cada vez que se come, lavarse los dientes. Eso es súper sencillo. Si uno no está seguro de cómo lavarse bien los dientes, porque la mayoría de personas no lo sabe, hay miles y miles de videos que te pueden enseñar cómo este, lavarse los dientes eh, de la mejor manera, ¿verdad? Y como te digo, o sea, cada vez que comamos, no, hay por ejemplo un gráfico que nosotros tuvimos que aprender con el tema de las caries y cuándo atacan las bacterias exactamente o en cuánto tiempo después de comer. En los primeros 15 minutos, bueno, después de comer, cuando pasen 15 minutos, ahí empiezan a atacar. Entonces, cuál es la filosofía, verdad? Lavarse los dientes justo después de comer. Que no se pasen más de 15 minutos después de que usted comió, ¿verdad? Y con eso usted se garantiza de que puede remover todo lo que quedó o todo lo que hay ahí, azúcares y etcétera, lo remueve y no va a haber ningún problema. Y este, y simplemente tener sus visitas periódicas porque, a ver, lo dice todo el mundo, pero
visitar al dentista cada 6 meses, ojalá un buen dentista, ¿verdad? Te va a garantizar saber exactamente qué es lo que tiene, porque cada boca es un mundo, ¿verdad? Entonces, no te puedo dar un consejo en general, aparte de, pues, por supuesto, la limpieza y etcétera, pero cada uno tiene sus problemas, sus padecimientos, etcétera. Entonces, visitar al dentista para garantizar o para ver exactamente qué es lo que tiene usted en específico es de los mejores consejos que se puede dar, ¿verdad? Un chequeo dental cada 6 meses. Exactamente. Y en caso de que el dentista diga, no, tiene que ser más seguido, pues más seguido. Sí, eso va a depender ya de cada persona. Así como un pequeño mito, ahora que sí, lavarse los dientes después definitivamente cada vez que usted termina de comer. eh, Cuando uno toma café, que me imagino que el café es otra de las cosas que mancha los dientes, ¿verdad? Los debilita. Yo había Exactamente. escuchado que no es tan sano lavarse los dientes inmediatamente cuando terminas de tomar café por algo de la placa dental. Como le dije antes, es algo que uno escucha y uno repite tal vez o se le queda en la mente. Y no sé si eso también es un Ujú. mito o es una realidad. A ver, exactamente por la placa dental. A ver, la placa dental es mala. Entonces, mm, no sé qué relación tendrá el tomar café con No sé, la no sé si placa era, dental. no sé si era la placa dental o era como que debilitaba el diente, lavarse los dientes después de tomar café o algo por el estilo. A ver, lavarse los dientes nunca va a ser malo. Así que vamos a tomar eso en primer lugar como mito porque no debería ser malo, ¿verdad? Es cierto que el café es de las más dañinos, ¿verdad? Entonces, bueno, dañinos. Esa no es la palabra. Eh, el café tinta el, el diente. El café tiene un color muy fuerte, entonces al entrar al diente, porque el diente tiene ciertos poros, son como la piel, ¿verdad? Tiene ciertos poritos, ¿verdad? Donde el café entra, o bueno, no solo el café, todo líquido, toda sustancia que esté adherida al diente entra y si es suficientemente fuerte de color, como lo es el café, como lo es la Coca-Cola o como lo es el té frío, lo tinta. Obviamente si lo consume uno en exceso y no se lava los dientes, ¿verdad? Obviamente. Por lo cual, no debería ser correcto decir que lavarse los dientes después del café es correcto. ¿Por qué? Porque usted, al lavarse los dientes, tampoco te estoy diciendo que usted coma y se vaya corriendo para el baño, ¿verdad? Sí, sí. Sino, o sea, usted tiene una ventana de 15 minutos, inclusive 20 minutos, donde usted puede lavarse los dientes, pero eh, a lo que me refiero es que te va a ayudar más, porque de esa manera usted va a hacer que no se le quede ese café, ¿verdad? Al, adherido al diente, ¿verdad? Y que no se vaya más para adentro y lo tinte, ¿verdad? A largo plazo, ¿verdad? Eso es algo que yo lo he tenido presente con todos los casos, ¿verdad? Porque yo soy uno de los que siempre me lavaba bien los dientes, pero luego cuando lo entendí y sabía que siempre después de bueno, consumir ya sea café o comer, inmediatamente lavarse los dientes. Sí. Entonces, para los que consumen bastante café, pues ya saben, cada vez que tomen café, lavarse los dientes. Sí, porque digamos, la gente tiene como la maña bueno, ya se ha ido quitando mucho, pero antes se tenía la maña de lavarse los dientes a veces solo en la noche, digamos, o antes Mm, de dormir, o tal vez en el almuerzo, que era la comida más pesada, pero cuando tomaba el café o cuando cenaba, se esperaba hasta acostarse a dormir para lavarse los dientes. Eso, pues, se lo digo porque creo que todo fue mi práctica durante todo el colegio y he visto que ha sido práctica de muchos compañeros que cuando uno conoció en la U, que lo hacían. Tipo, que se lavaba los dientes en el almuerzo, se lavaba los dientes en la noche, pero si comían en la mañana no, o si comían o si comían en la tarde tampoco, bueno, en la hora del café. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que eh, cada vez que se coma, se lava los dientes sin importar qué tan pequeño sea. Para ir finalizando, caballero, ujú. eh, algo que quiera decirle a la gente sobre los dentistas. A ver, No, pues,
hacer un poquito de promoción, ¿verdad? A ver, no sé cuánta gente lo va a ver ni nada, pero se necesitan pacientes. Bueno, yo ocupo pacientes, ¿verdad? Más que nada pacientes, eh, ya sea para cosas como tratamientos de nervio, eso en primer lugar, calzas y prótesis. Las prótesis, ese último, va a ser más que nada como para adultos mayores, tal vez alguna persona que esté viendo que tenga algún adulto mayor en la familia que necesite una prótesis, etcétera, ¿verdad? O inclusive un tratamiento de nervio. Los adultos mayores tienen mucho de esos casos, ¿verdad? Que, que si lo conocen, pues inclusive me contacten. Ahí puede dejar mi número si cualquier cosa, ¿verdad? Y yo con muchísimo gusto, es una de las cosas que yo siempre les digo a mis pacientes. Por dicha, yo estoy ahorita en la clínica La CID, ¿verdad? Y ahí tenemos una cantidad de precios que es precio de estudiante, ¿verdad? Y al Ujú. final de cuentas es mucho más barato, ¿verdad? Te estoy hablando de que una sola resina en una clínica privada te puede salir en 35.000 colones, 40.000 colones, y dos en la clínica te pueden salir en 25, conmigo, ¿verdad? Ok. Y nosotros, la mayoría de tratamientos, no podemos entregarlos mal. ¿Por qué? Porque, o sea, bueno, la mayoría, la totalidad. Nosotros tenemos gente supervisándonos, tenemos los especialistas ahí, ¿verdad? Entonces, con toda Está, confianza, está la imagen de la universidad en juego, entonces obviamente. exactamente. Ujú. Entonces, con toda confianza y con toda y con todo el gusto, yo ahí a cualquier persona que quiera se apunte y con muchísimo gusto los atendemos. Y nada, que eso, seguir esos consejos de simplemente sus visitas periódicas, su, eh, su lavado como debe ser, y no se tiene que tener ni... Con solo esos dos, obviamente lo del cigarro sería un plus, ¿verdad? El que no fuma, pues es un plus, pero inclusive el que fuma, si tiene su limpieza correcta y visita al dentista las veces que tiene que visitarlo, lo tenés todo. O sea, Sí. no, el dentista te va a decir, si pasa algo, te lo explica y te va a decir, tenés esto y esto, ¿verdad? Si no te explica, no es un buen dentista, eso es un primer lugar, pero si lo hace y como lo debe de ser, este, usted entiende y dice, ok, mi problema es tal. Entonces, si yo tengo un problema de las encías porque yo estoy fumando, dejo de fumar y punto, pero te lo van a explicar, ¿verdad? Entonces, visitas periódicas y seguirse lavando los dientes cada vez que comamos. Entonces, te parece tan sencillo, pero es que así Es es. así, así es. Y para, hagamos un caso hipotético. Imaginémonos que Franciel Esquivel pues se hartó de dar clases de matemática y le dio por querer ser dentista. ¿Qué consejo le da a alguien que tiene la, la afición o se interesa en empezar en querer ser odontólogo? A ver, primero, sepan que es un sacrificio muy grande, es una carrera muy estresante, muy cara, porque eso en primer lugar es muy cara. Eh, y no solo por cuestión de materia ni esto, te estoy hablando que los instrumentos son carísimos, y, pero quitando eso de lado, ¿verdad? Es tenerle cariño. O sea, si usted tiene vocación y usted sabe tratar a las personas bien, para mí eso es lo más importante. Para mí eso es lo que cambia el simplemente no decir, no, ya yo no quiero seguir con esto. Es el tema de que yo trato a mis pacientes bien y recibir así como, doctor, muchísimas gracias. No sé, que le hablen a uno con sumo cariño, con ver a las personas felices después de que uno los atiende. Para mí eso es la recompensa que uno necesita, ¿verdad? Entonces uno teniendo eso como la visión a lo que va a pasar, a lo que en un futuro va a llegar a ser uno, ¿verdad? Para mí eso es vital, ¿verdad? Saber que uno va a trabajar para las personas y va a estar ahí ayudando, no va a ser nada, digamos, de creando un mal, sino más bien va a ser un bien, ¿verdad? Para las personas y te lo van a recompensar. No todos, ¿verdad? No todos van a llegar y lo van a hablar de Sí, buena manera, pero sí, hay casos. sí, no, de fijo. Uno que hace el trato con los clientes y con todo, pues
efectivamente, como vos decís, ese agradecimiento, ese trato es muy gratificante. Y ahí, como siempre, Exactamente. hay casos de casos que bueno, uno nada más le queda anécdota y para reírse, ¿verdad? En el futuro. Totalmente. Pero bueno, caballero, vamos finalizando. Muchas gracias por estar acá, por sacar un A ratito y usted, hablar un poco sobre la carrera. Obviamente ahí le vamos a poner el número de teléfono y promocionarlo ahí es más, muchísimas gracias. si quiere puede decir su número de teléfono para los que escuchen en Spotify, pues si lo ocupan, lo apunten. Perfecto. El que quiera, mi número está abierto para, mandan ya sea WhatsApp o una llamada, me dice que Jason es para el tema de la clínica, etcétera, al 7041-2748 y ahí yo con muchísimo gusto eh, les contesto y nos ponemos en contacto para agendar una cita. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, caballero, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Esperemos poder seguir haciendo programas de este estilo y poder ser un poquito más educativos, además del chiringuito que nos armamos también en grupal. Y no, de verdad, muchas gracias, Jason, y espero que le vaya muy bien con lo que queda de la carrera y con la especialidad que vaya a sacar. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego y que la pasen bien.